Señor, por nuestros músicos, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amén, qué bueno es nuestro Dios. Hoy tengo un mensaje que le he titulado un mandato divino, amén, un mandato divino. Y para ello quiero utilizar dos versículos que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. Así que cuando usted lo tenga, búsquelo, y cuando lo tenga me lo indica con un amén, por favor. Hechos 17, 30 y 31. Gloria al Señor. Aleluya. Espero que no hayan hablado con ninguno de los que estuvieron en el primer servicio. Aleluya, para que no los haya desanimado. Amén. Hechos 17, 30 y 31. ¿Lo tienen todos? Vean lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un mandato divino. ¿Qué manda Dios? Que se arrepientan. Aleluya. A todo ser humano, sin importar raza, ni color, ni posición social, ni económica, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar a todo mundo. Así que el Señor bendiga su palabra. Salude al que tenga cerca de usted. Dígale que Dios le bendiga, que le da gusto verle. Nomás salúdele, no le pregunte por la familia. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora entiendo a Jesús cuando dijo: no saluden a nadie por el camino. Porque los saludos no eran nomás de hey, ¿cómo estás? No, sino que se sentaban a echar el chal. ¿Sí? Hay una versión que es la versión Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera: Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. La Nueva Traducción Viviente dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. La palabra de Dios para todos dice: en el pasado la gente no entendía a Dios, y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Y la traducción del lenguaje actual: durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Gloria a Dios. El mensaje de hoy, que le he titulado un mandato divino, el apóstol Pablo se encontraba en Atenas. Atenas era una ciudad, ¿verdad?, muy conocida en aquel tiempo. Era una de las ciudades, ¿verdad?, de la Ática, y era conocida como la capital de la erudición y del arte griego. Mientras Pablo está esperando a que Silas y Timoteo lleguen a él, había algo que estaba enardeciendo el espíritu del apóstol Pablo. Y Lucas lo hace ver, ¿verdad?, cuando menciona este hecho. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, su espíritu se indignaba, su espíritu, hermano, se ponía triste, su espíritu se exasperaba. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía que el apóstol sintiera o tuviera esa sensación en su cuerpo, en su vida, en su alma? ¿Sabe qué? Que veía a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Eso era lo que hacía que el apóstol San Pablo se sintiera tristeza, sintiera dolor, se sintiera indignado cuando veía a tanta gente adorando a diferentes dioses, postrándose en diferentes altares, entrando a diferentes santuarios. Y eso a Pablo lo indignaba. Y Lucas lo deja bien claro
cuando habla de esto. Ahora, dentro de la gente que escuchaba, Pablo hablaba con la gente en los diferentes lugares, en la sinagoga, pero también hablaba en la plaza a todos los que concurrían a escucharle. Entre las personas que le escuchaban había dos grupos filosóficos. Uno de ellos eran los epicúreos y otros eran los estoicos. Cada uno de ellos tenía una filosofía diferente de la vida. Los epicúreos eran los que pensaban de esta manera. Ellos decían, aleluya, que el objetivo de la vida, hermanos, humana debía ser el experimentar emociones placenteras y que el epítome de la felicidad era la tranquilidad apacible de la mente. Eran de las personas que decían: no te preocupes por nada, disfruta la vida, al fin que se vive solamente una vez, no hay ningún problema, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Disfruta la vida, disfruta el momento. Y es el tipo de persona que no se preocupa por nada más que simplemente por disfrutar el momento, darle placer a su carne, darle placer a su cuerpo, como el alcohólico que dice que el que vino al mundo vino a tomar vino, y si no, ¿a qué vino? Eso es lo que dice el alcohólico. O sea, se justifica de esa manera. Si no vino a tomar vino, ¿para qué vino? ¿Ah? Lo mismo puede decir otras personas que buscan solamente el placer de la vida y sin preocuparse por nada. Aleluya. Como el que no se preocupa por trabajar, no, que me paguen la renta a otros. Tú disfruta la vida. What? Los epicúreos. Pero había otro grupo filosófico que eran los estoicos. Y los estoicos, hermano, ellos decían que el hombre debería conducirse por el intelecto y no se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos. En otras palabras, controla tu mente. No hay sufrimiento, no hay dolor. Disfruta simplemente, come. Y no lo disfrutes, simplemente come porque tienes que comer. Pero ellos hacían a un lado los sentimientos y las emociones y las ponían a un lado. Ellos son los que decían: el que controla la mente lo controla todo. Yo creo que Calimán era estoico, ¿sí? Porque Calimán era el que decía eso, ¿no? Que el que controla la mente lo controla todo. Las personas que dicen: no, no hay frío, todo está en la mente. No hay calor, todo está en la mente. Di que no tienes hambre, todo está en la mente. Y las tripas ruñendo, ¿sí? Pero tú di que no tienes hambre, ¿sí? Soporta. Eran las personas que soportaban el dolor, soportaban el sufrimiento, los estoicos. Pero entre esos grupos había otras personas, hermano, que decían que Pablo era un predicador de nuevos dioses, porque les anunciaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aleluya. Hermanos amados, cuando la gente oyó a Pablo, dijeron: este hombre está hablando cosas extrañas a nuestros oídos, trae cosas que nunca las hemos oído. Porque la gente de Atenas solo se preocupaba en oír cosas nuevas y novedosas. Y entonces cualquier cosa nueva que venía, ellos decían: hey, ponle atención, es algo nuevo. Es como la gente que le pone atención a todo lo que mira en las redes sociales, a todo, y todo se lo cree. Aleluya, amén. Y esta gente le dijeron a Pablo: ¿sabes qué? Eso es algo nuevo que para nuestros oídos jamás lo habíamos escuchado. ¿Por qué no vienes al Areópago y ahí nos sigues hablando de esta nueva enseñanza? Porque queremos oírlo más detenidamente. Y entonces Pablo ahí miró una puerta abierta para compartir el mensaje del evangelio. El Areópago era el lugar donde se reunían los jueces de Grecia para dar el fallo, aleluya, para dar los fallos sobre los diferentes juicios o cosas que tenían que juzgar. Bueno, ahí en ese Areópago, Pablo se le abrió esa puerta y Pablo dijo: ok, gloria a Dios, esta puerta se me abrió para compartir el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Dios siempre abre puertas. El Areópago estaba en una colina, en una colina que era la colina de Ares, el dios de la guerra. Y ese era el lugar a donde invitaron a Pablo. Y Pablo aceptó la invitación. Cuando el apóstol, hermano, aprovecha la oportunidad y va a ese lugar del Areópago, él lo primero que hizo, no los atacó. No los atacó. Pablo siempre actuaba con sabiduría. ¿A qué me refiero?
que cuando Pablo miró a los atenienses, lo primero que les dijo, fíjese, los alabó por su religiosidad. No los condenó, no los mandó al infierno como muchos de nosotros, que luego lo queremos mandar al infierno a la gente. Aleluya. ¿Sí o no? Llega a una casa que nunca han escuchado el evangelio y la ve llena de imágenes. Quite esa basura, eso no sirve para nada, es del diablo. ¿Qué es lo que le van a decir? ¿Sabe qué es del diablo? Usted va a ir usted. Hay que usar la sabiduría, el entendimiento. Yo siempre he dicho que el Dios al que yo sirvo es mucho más grande que cualquier imagen que puedan tener colgada en una pared. El Dios que yo sirvo es mucho más grande que un crucifijo que se puedan colgar en el pecho. Es mucho más grande. Entonces, cuando Pablo empieza su mensaje, los alaba por su religiosidad. Vean lo que dice Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Wow. O sea, abrió la puerta para empezar a presentarles el evangelio. Ustedes son temerosos de muchos dioses, o son muy temerosos de tal manera que tienen a muchos dioses a los cuales le temen. Sois muy religiosos, les dijo Pablo. Aleluya. Y hermano, y entonces lo que Pablo observó fue algo muy interesante, porque entre todos los santuarios y entre todos los altares que Pablo miró, encontró uno que tenía una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y entonces, cuando Pablo miró esa inscripción, dijo: aquí está. Este es lo que voy a utilizar para llevarles el mensaje del evangelio. Aleluya. Si nosotros miramos en Hechos 17:23, Pablo les dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aleluya. Quiere decir que ellos eran tan religiosos, pero dentro de su alma había una sensación de que había un Dios al que ellos todavía no conocían. Y como no lo conocían, no le pusieron forma, no le pusieron ninguna figura, simplemente pusieron al Dios no conocido. Aleluya. Y entonces Pablo, cuando mira esto, dije: bueno, a ese Dios al que ustedes no conocen, yo sí lo conozco, y es el Dios del cual yo les voy a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aleluya. Pablo había conocido al Dios verdadero en el camino a Damasco, y desde allí en adelante él predicó a Jesucristo en donde quiera que iba. El apóstol comenzó su discurso, hermano, exaltando a Dios como Señor y dueño de todas las cosas. Les habló de un Dios trascendente, haciéndoles ver que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Les habló de la inmanencia y la aceidad de Dios, que es un término teológico que se refiere a la característica fundamental de Dios de existir por sí mismo. El Dios al que usted y yo conocemos, Él tiene existencia propia. Él no necesita de nada ni de nadie, porque Él es Dios. Él es el origen de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Dios existe ya por la eternidad. Cuando usted lee Génesis 1:1, lo primero que dice: en el principio Dios, o sea, dando a entender que Dios ya existía. No deja la menor duda de que Dios es eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, lo primero que Pablo le dice a esta gente, les hace ver que Dios es soberano, que Él es dueño de todo, que Él no necesita de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque Él es el que da aliento a todo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Él es el que sustenta todas las cosas. Amados hermanos, usted y yo estamos vivos por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy abrimos nuestros ojos por la misericordia de Dios.
estamos respirando. ¿Cuántos respiran? Respiramos por la misericordia de Dios. El aliento que estamos respirando es el aliento de Dios. ¿Y sabe qué sucede cuando Dios quita su aliento? Ahí acaba todo. Es como un globo. Al globo usted lo llena con su aire. No es el globo, no es el aire del globo, es el aire que usted le infundió al globo. Y si el globo se influyó por el aliento y el aire que usted sopló en ese globo. Pero si usted agarra un alfiler o una aguja y lo pincha, explota y se acaba todo. La vida del hombre, nosotros nos movemos por el aliento divino de Dios. Todos, quien quiera que sea, el niño, el más pequeño, el niño cuando nace, fíjese bien, lo primero que hace es empezar a querer respirar por él mismo. Porque ya no va a estar respirando por la madre que estaba en el vientre de ella. Ahora él tiene que hacer el esfuerzo por respirar, y es por eso mismo que llora cuando por fin sus pulmones se abren y empieza a respirar por él mismo. Ese es el aliento de Dios que sopla sobre la vida, sobre la persona. Y Pablo les hace ver que Dios es el que da aliento a todas las cosas. Aleluya. Usted y yo somos como ese globo. Vivimos y nos movemos por el aliento de Dios. Pero el día que Dios quita su aliento, hasta ese día llegamos. Aleluya. Y usted y yo debemos estar agradecidos que hoy estamos respirando. ¿Sabe por qué? Porque muchos ya no pudieron respirar más en este día. Muchos se les quitó el aliento y ya no pudieron despertar. Pero usted y yo estamos aquí. Aleluya. Y por eso yo le aconsejo que cada mañana al despertar, mientras usted esté, aleluya, cuando abra los ojos y cuando se dé cuenta que está respirando, diga: oh, mi corazón y mi carne alaban a un Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En la noche estamos medio muertos, ¿sí o no? Y unos parece que se van, hermano. ¿Los ha escuchado? Y se quedan. Y estamos esperando a ver si vuelven. ¿Sí o no? Y ya cuando, ay, gloria a Dios, aleluya, está vivo. Cuando nosotros nos dormimos, hermano, nos dormimos en fe de que vamos a amanecer. ¿Sí o no? Y por eso oramos: Señor, vela nuestro sueño, cuídanos, Señor. Amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado y a dormir. Aleluya. Algunos batallan, otros no batallamos. Aleluya. Pero al fin y al cabo, el aliento tanto de uno como el otro viene de arriba. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Aleluya. Gloria a su nombre. Después de que Pablo les da ese mensaje, un mensaje teológico, un mensaje guau sobre la inmanencia de Dios, la trascendencia de Dios, la seidad de Dios, sobre el señorío de Dios, la soberanía de Él y todo, aleluya. Pablo, hermano, lo presenta como el creador de la raza humana. Él es el creador de todo y Él es el quien pone límites y prefija el orden de los tiempos. Hechos 17, 26 al 28, ¿qué dice? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aleluya. Él fue el que ha creado a toda la raza humana, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje humano. Una sola sangre.
O sea que nadie tiene, hermano, sangre azul. Todas nuestras sangres son rojas. Aleluya, amén. Los médicos, ¿verdad? Los científicos les han puesto diferentes categorías, simplemente, ¿verdad? Para saber las características que cada uno tiene. Pero es una misma sangre, sangre roja. Si usted se pica, le va a salir sangre roja. Y si se pica, le sale sangre azul, entonces venga conmigo. Aleluya. Amén. Para decir qué pasó. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aleluya. Todos los de sangre azul no circulan ya. ¿Sí? Puro rojo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermanos, vea lo que dice la palabra del Señor en Hechos 17:29, porque Pablo también les hace ver que como descendientes de Dios que somos, no debemos pensar que lo divino sea semejante a objetos materiales o imágenes creadas por el hombre. Hermano, enfatizando que lo espiritual y lo trascendente no puede ser contenido ni representado fielmente ni por oro, ni por plata, ni por piedra, ni por esculturas humanas. Vea lo que dice Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea Dios, sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Dios, hermano, es mucho más que el oro, mucho más que la plata, mucho más que las piedras preciosas, mucho más que cualquier imagen que el hombre se pueda hacer. Aleluya. Mucho más que eso es Dios. No podemos comparar a Dios con oro ni con plata, porque Él es espíritu. Amén. No podemos creer que traigo a Dios colgando aquí en mi pecho. No. Ese simplemente es una obra de manos de hombres. Aleluya. Como el canto aquel que dice: ese Cristo que traes tú, mi amigo, en el pecho y luciendo por fuera, no podrá perdonar tus pecados, está muerto, no te oye siquiera. Además tú lo llevas clavado todavía en una cruz de madera. Amén. Yo también lo cargaba en mi cuello y así me sentía muy contento. Pero al fin desperté de ese sueño, me di cuenta que era un Cristo muerto. Ahora sí conozco al que está vivo, pero a ese lo llevo por dentro. Aleluya. Así lo llevamos ahora por dentro. Amén. Ya no nos lo colgamos en el pecho, ahora acá adentro. Aleluya, amén. Eres dueño de esta casa. Gloria a Dios. Pero mucha gente se le ha enseñado que a Dios lo pueden representar con oro, con plata o con piedras preciosas. No, mi amado hermano, Él es el que ha hecho el oro. Él es el dueño del oro, de la plata y de todo. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir con esto? De que el apóstol Pablo les dio, hermanos, un mensajazo a esta gente de Atenas, donde los dejó prácticamente sin recursos, sin qué decir. Ustedes son muy religiosos. No les digo idólatras, les digo religiosos. Ustedes son muy religiosos, tienen muchos altares, adoran muchos dioses, hay muchos templos, muchos santuarios, hay muchos altares, pero hay una cosa que me fijé, que entre todos los altares que hay, ustedes tienen una inscripción de un Dios al que no conocen. Aleluya. Y ese Dios es al que yo sí conozco y es al que les vengo a presentar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Después de que el apóstol les dio una cátedra de teología, viene el punto central del mensaje, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, como dicen algunas versiones, por ejemplo, la Nueva Biblia Viva, dice: en la antigüedad Dios toleró la ignorancia de la humanidad, pero ahora ordena que todos se arrepientan. En la otra versión de traducción del lenguaje actual, durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, pero no, dice, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena. Recordemos que las primeras palabras de Jesús en la cruz del Calvario, ¿cuáles fue? Padre, perdónalos.
porque no saben lo que hacen. Aleluya. Pero Dios ha pasado ya por alto los tiempos de esta ignorancia, hermano. Llega el momento cuando Dios va a decir que nadie se va a poder justificar delante de Él con decir: yo no supe, yo no escuché, a mí no me dijeron. ¿Sabe por qué? Porque las cosas invisibles de Dios se han hecho manifiestas a través de las cosas visibles, de tal manera que la misma gente, hasta el ateo mismo, puede ver al cielo y puede decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No hay escapatoria. Hay un creador y es nuestro Dios, y Él ha hecho todas las cosas para que la gente, hermano, las disfrute. Pero también Dios está llamando hoy en este tiempo a la gente al arrepentimiento, y quiere que todo mundo se arrepienta, y quiere que todo mundo, aleluya, le busque. Gloria a Dios. William Barclay dijo: los días de ir a tientas y de la ignorancia han pasado. Dice: cuando los seres humanos tenían que buscar en la sombra y no podían conocer a Dios, y se disculpaban sus necesidades o necedades y errores. Pero ahora en Cristo ha venido la plenitud del conocimiento de Dios y se ha terminado el tiempo de las disculpas. Matthew Henry escribió: Dios guardaba silencio ante los malos caminos de los hombres, pero por la ignorancia que había en ellos, aunque no era una ignorancia total. Vea lo que dice Hechos 14:16: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En las edades pasadas. Pero ¿qué dice? Que Dios ya pasó por alto los tiempos de esa ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, cuando Jesús vino a este mundo. Juan 15:22. ¿Qué dijo Jesús? Dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Mas ahora, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si Jesús no hubiera venido, tal vez hubiera excusa. Pero Jesús ya vino. Porque Dios estaba escondido para muchas personas. Solamente los judíos tal vez lo conocían, pero los gentiles estaban lejos de Él. Pero cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Porque el Hijo le ha venido a dar a conocer a Él. Muéstranos al Padre, que dijo Felipe. ¿Y qué dijo Jesús? Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces? ¿No sabes que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Y después Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Y también dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre tiene al Hijo. No podemos tener al Padre sin el Hijo, ni tener al Hijo sin el Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es Dios, y su Hijo Jesucristo le vino a dar a conocer. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Desde que Cristo vino a este mundo, Él fue el hombre que cambió la historia. Él fue el hombre que dividió la historia. Desde que Él nació, empezó a contarse antes de Cristo y después de Cristo. Él fue el que cambió todas las cosas, mi amado hermano. Él fue el que cambió la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la cruz antes era el instrumento de martirio para los peores criminales, pero desde el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, eso cambió. Esa cruz ya no es vista de esa manera. Ahora la cruz representa, hermanos amados, uno de los símbolos más grandiosos de la fe cristiana. Donde usted ve una cruz, usted dice: ahí se adora al Dios verdadero, ahí se cree en el Dios verdadero. Donde usted quiera que vea una cruz, usted se dará cuenta que hubo alguien ahí que tenía la fe en Jesucristo. Entonces, aún la cruz, que era el instrumento de martirio, ahora ya no es visto como tal, sino que ahora lo vemos como la representación de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Jesús cambió todo. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Dios, hermanos, ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Y ahora
da un mandato. Ahora manda, ordena, declara, denuncia, envía un mensaje. ¿A quién? A todos los hombres, a todos los seres humanos, a todos los habitantes del mundo. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El mensaje es para todo el mundo, todo ser humano, sin importar raza ni color, sin importar posición social o económica. Todos necesitamos arrepentirnos. Aleluya. Tal vez alguien dirá: pastor, yo no tengo de qué arrepentirme. Ahorita vamos a ver si no. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que arrepentirnos. El Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Dice segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa. Pues dice: no queriendo, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se aperciba de su mal camino. Dios no quiere la muerte del hombre. Dios quiere que el hombre viva para vida eterna. Aleluya. Ezequiel 33:11: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el versículo de oro de la Biblia, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el ser humano vaya al infierno. Dios quiere que todo ser humano se arrepienta de su maldad y que crea en Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la orden? Que se arrepientan, que se conviertan, que cambien su manera de pensar y de vivir, que dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. La palabra arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. Cuando uno cambia de manera de pensar, cambia de manera de vivir. No podemos querer cambiar de manera de vivir si no cambiamos nuestra manera de pensar. Necesitamos primeramente ser transformados en la renovación de nuestra mente, aleluya, para poder vivir de una manera diferente. Aleluya, gloria a Dios. Cambia de manera de pensar, por favor, para que cambie también tu manera de vivir. Hay mucha gente que no cambia su manera de pensar y dicen: es que yo así he sido siempre, o es que yo así soy. Y luego culpa al abuelo, culpa al padre, culpa a la madre. Es que yo la saqué a ella, igualita. Aleluya. Está la madre, está la hija. O como luego dicen: hijo de tigre, pintito, igual que él. No, mi amado hermano. Todos tenemos, y Dios nos da a todos un tiempo para que nos arrepintamos y que cambiemos de manera de ser. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos, porque ahora ya somos diferentes personas. Lucas 13:3 dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber una arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Cambiar nuestra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de ser. Pablo dijo: yo no sabría que codiciar es pecado si la ley no me dijera no codiciarás. Yo tengo que entender que la codicia es mal ante los ojos de Dios, y por lo tanto yo no debo de codiciar nada, porque eso no le agrada a Dios. Aleluya. Amén o no. Hay cosas que, hermanos amados, son tan simples que simplemente lo que tenemos que hacer es dejarlas de hacer. Aleluya. Amén. Hay cosas que a Dios no le agradan.
Y necesitamos tomar en cuenta eso. Gloria a Dios. Amados, la orden es que se arrepienta todo hombre. Pero ¿por qué debe el hombre arrepentirse? Muy simple, porque Dios ha establecido un día. Dios le ha puesto fecha ya a un día. Dios ha fijado una fecha y ha decidido ya un día en que va a traer a todo ser humano a juicio. Todos, aún los creyentes. Nosotros no nos vamos a escapar del juicio. Claro que nuestro juicio será en el tribunal de Cristo, que no tendrá nada que ver con la salvación, pero sí tendrá que ver con las recompensas, y también para saber si lo que hicimos fue correcto o no, o fue incorrecto. ¿Sabe qué? Nuestras obras van a ser echadas en el fuego, y lo que se consuma eran las obras humanas nuestras que queríamos nosotros justificarnos delante de Dios, pero lo que quede, aleluya, lo que quede limpio, lo que quede de pie, esas serán las obras que serán a nuestro favor, aleluya. Y entonces toda la iglesia, todo creyente estará delante del tribunal de Cristo. Habrá un juicio. Así que no piense que ya todo está, aleluya. Aunque muchos dicen, con que entre al cielo a mí no importan las recompensas. Aleluya. Pues si no te importan las recompensas, se me hace que por eso no te vas a esforzar. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo viendo al invisible, porque miró el galardón que estaba delante de él. Aleluya. Jesús mismo sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ¿hay galardones para la iglesia? Pero hay tanto conformista como en la escuela, ¿verdad? Con que pase con 6, de panzazo no le hace. No, esfuérzate. Aleluya. Amén. Esfuérzate. O le llevo una manzana al maestro para que me deje pasar. Aleluya. Dios ha establecido un día, porque hay un día para todo. Eclesiastés 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Oiga, cuando un niño nace en el mundo, cuánta alegría, hermano, ¿no es cierto? Y cuando una persona muere, cuánto dolor. Pero ¿sabe una cosa? Que lo único que muere es lo que tiene vida. Así que el hombre empieza a morir desde que nace. Se lo diré en español, dijo el hermano. El hombre empieza a morir desde que nace, porque nomás lo que tiene vida es lo que puede morir. Lo muerto ya no puede morir. Y si el niño acaba de nacer, desde ese momento empieza ya a la muerte a estar sobre él. Nos guste o no nos guste, pero es la realidad. Dios ha establecido un día, porque hay un día para todo. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Quiere decir que todos, hermano, todos, el hombre empezó a morir desde que cometió pecado en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, y desde ahí entró la muerte entró por un hombre, y la paga del pecado es muerte, pero bendito sea el Señor, que vino nuestro Señor Jesucristo y sacó a luz la vida, aleluya. Y si por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida. Si por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró el perdón. Si por un hombre entró la condenación, por otro hombre entró la salvación y la vida eterna, y es Jesucristo, aleluya. Pero hay un día para todo. Amén. Y ese día está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Aleluya. Dios ha establecido un día. Dios ha establecido un día, ¿para qué? Para juzgar a todo el mundo y a todo ser humano. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué va a juzgar Dios? Los secretos de los hombres. Esas cosas que parece que se hicieron en secreto y nadie se dio cuenta. Aleluya. Esas cosas que quedaron ocultas y parece ser que nadie supo. Esas cosas que quedaron ahí y dijeron: nadie me vio. Aleluya.
Nadie vio. ¿Eso crees? Hay unos ojos que pasean toda la tierra. Y hay unos ojos que todo lo miran, todo lo observan y de todo se dan cuenta. Es como el niño aquel que iba con su papá caminando por un camino, y de pronto el papá miró árboles con manzana y brincó la barda, aleluya. Pero antes de brincar la barda para agarrar una manzana, se fijó para un lado, se fijó para el otro, se fijó para atrás, y entonces brincó la barda y agarró unas manzanas y se vino con ellas. Venía comiéndose una manzana y su hijo le dijo: papá, tú miraste para todos lados, pero se te olvidó mirar para arriba. Aleluya. Acuérdate que allá en el cielo hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, y que no hay secreto delante de Él a que se esconda. Aleluya. Amén. Cuidado con lo que hacemos en secreto. Cuidado con lo que hablamos a escondidas. Cuidado con lo que maquinamos a espaldas de otros. Cuidado, porque hay un Dios que todo lo ve, y que todo lo oye, y que todo lo sabe, y que todo lo tiene escrito. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Iba bueno el mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Vea lo que dice, por favor, Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que dices. Aleluya. Cuidado con lo que sale de tu boca, porque lo que sale de la boca sale del corazón, y del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Del corazón sale todo lo malo, y todo eso sale por la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Gloria a Dios. Eclesiastés 11:9. Esto es para los jóvenes. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aleluya. Dios te va a juzgar y nos va a juzgar, aleluya, por todo lo que hicimos. Gloria a Jesús. Le doy otro versículo, Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa oculta delante de sus ojos, porque todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Sabe que Dios mira la desnudez de nuestra alma? Dios mira la desnudez de nuestro corazón, y Él sabe lo que estamos haciendo en secreto. Aleluya. Y Él sabe lo que hacemos escondidas. Gloria a Dios. ¿Cómo será ese juicio? Será un juicio justo. Isaías 32:1 dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Hermanos amados, ese juicio será el juicio más justo de toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué digo justo? Porque el que se sentará a juzgar será el juez justo y verdadero. No como los jueces de esta tierra, que se corrompen y se venden y se dejan sobornar para darle, aleluya, para culpar al inocente y para dejar libre al culpable. No como los jueces de esta tierra, aleluya, que simplemente por unas cuantas monedas de plata dejan, hermano, aleluya, dejar ir al culpable y meten al inocente en la cárcel. Yo no quisiera estar en los zapatos de esa gente. Yo no quisiera estar en los zapatos de esos gobernantes, de esas leyes o de esos jueces que se levantan para atentar en contra de la vida de los inocentes que todavía están en el vientre de su madre. Y yo me pregunto, ¿qué les han hecho esas criaturas si ni siquiera han nacido, para que se levanten en contra de ellas y querer acabar con sus vidas y querer matarlas? ¿Qué les han hecho? Nada. Ni nacen todavía y ya los quieren matar.
Y lo peor de ello es que hay leyes que justifican eso. Eso es del diablo, eso no es de parte de Dios. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios pro vida, Dios ama la vida, Dios no quiere la muerte. No sé si un senador o un congresista estaba hablando con una de las personas que apoyan esas barbaridades del aborto. ¿Y sabe qué? Le mencionó 3 cosas. Le dice: ¿cuál de estas 3 es la que más te gusta hacer? Inyectarle agua salina con una jeringa grande en el vientre de la mujer para que la sal queme al bebé adentro. ¿O quieres esa otra donde metes unas pinzas y cortas las piernitas de los bebés y los deshaces en pedazos y los extraes? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿O te gusta simplemente con una aspiradora aspirar a todo el bebé y destrozarlo completamente? Eso es lo que se hace en los abortos. Yo no quisiera estar en los zapatos de esas personas cuando se tenga que presentar delante del juez justo y tengan que rendir cuentas delante de él. Aleluya. Porque están quitándole la vida inocente y todavía lo disfrazan como cuidado de la salud. Esa es una mentira del diablo. Ese es un asesinato, es criminalidad en contra de inocentes que ni nada les han hecho. Discúlpeme si me emociono, pero es que es una barbaridad. Mucha gente no sabe lo que hacen en los abortos, no sabe lo que sucede. Y tal vez usted miró en alguna ocasión un video donde estaban metiendo la jeringa con una aguja de este tamaño y el bebecito adentro se veía donde él se estaba haciendo a un lado porque no quería ser pinchado por esa aguja. Tienen vida, son almas, son vidas inocentes. Pero un día van a estar delante del juez y entonces se les dictará sentencia si no se arrepienten. Si no se arrepienten, por eso Dios está mandando que se arrepientan. Y déjeme le digo algo, y si usted apoya eso, arrepiéntase también. Si usted apoya esas barbaridades, arrepiéntase también. Porque usted está apoyando a gente que mata niños en el vientre. Y usted no será inocente, no será tomado por inocente. Usted también será llamado culpable. Cuidado. Dios no es cualquier juego, amados. Ahorita Dios ya en un tiempo pasado dejó pasar por ignorancia a los hombres todos sus pecados. Pero Dios dice: pero ahora, desde que Cristo vino a este mundo, de ahora en adelante yo lo designé a Él para que se sentara un día a juzgar a toda la humanidad. Que Dios nos ayude. Será un juicio justo, porque el juez que se sentará es justo. Hermanos amados, no importa que vengamos a la iglesia, si hay cosas de que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. Yo le digo una cosa: tenemos que arrepentirnos de nuestro egoísmo, tenemos que arrepentirnos de nuestra avaricia. Le digo por qué. Si usted pone atención a la mayoría de las cosas que la gente piden por una casa, piden por un carro, piden por su salud, piden por un mejor salario, piden para graduarse en la carrera. Nunca piden para ganar almas para Cristo. Nunca piden para que Dios me use para irme de misionero al África. No. Quiero una mejor casa, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor carro. Y nunca pides para servir a Dios. Nunca le pides a Dios que te use en su obra. Nunca le pides a Dios que te dé la gracia para predicar el evangelio, aunque no tengas nada en este mundo. Cuando Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les van a ser añadidas. No se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a beber. No se preocupen por eso. Vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de eso. Jesús le dijo a un hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros mismos. Nunca pensamos en otros. Aleluya. Queremos un mejor salario. ¿Y para qué? Si ni el diezmo das. ¿Para qué lo quieres?
Para gastarlo en tus deleites, para gastarlo en lo tuyo, para comprarte algo en la casa de tus sueños, para comprarte el carro de tus sueños. ¿Y por qué no piensas en decir, si Dios me aumenta el salario, yo voy a dar una parte para las misiones, voy a dar una parte para que la obra siga adelante, voy a dar una parte para que siga predicando el evangelio? No, porque solamente pensamos en nosotros. Dice Dios, basta, arrepiéntete de esa tu maldad. Piensa solamente en ti. Deja de pensar en ti, dice el Señor. Yo me ocupo de ti. Preocúpate por otros, preocúpate por alcanzar almas, preocúpate por abrir el reino de los cielos para que otros más conozcan. Pero el miedo siempre, no, es que si yo dejo un día de trabajar, no voy a completar, no puedo ir al campamento porque entonces me va a faltar un día de trabajo. Pues ¿en quién estás confiando? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Todavía quieren. Yo quiero que Dios me hable y que me mande a las misiones. ¿Cómo? Si en la iglesia vienes, no vienes al culto de oración, porque I'm tired. Vives cansado, vives cansada todo el tiempo. Y dice Dios, ¿y quién es el que te da las fuerzas? ¿Y quién es el que te sostiene? ¿Y quién es el que te levanta? ¿Y quién es el que te da lo que tienes? ¿Quién es el que te ha bendecido? ¿Quién es el que te ha dado esa casa que tienes? ¿Quién es el que te ha dado ese carro que tienes? ¿Quién es el que te ha dado todo lo que ahora disfrutas? ¿Quién? Dime, dice el Señor, ¿quién te lo ha dado? No es por tu fuerza, no es por tu conocimiento, no es por tu sabiduría, es por mi misericordia, dice el Señor. Aleluya. Hermano, muchos tenemos que arrepentirnos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hemos tratado a Dios como un pordiosero, como si Dios necesitara de nosotros. Y dice Dios, yo no necesito de nadie. Yo soy Dios, tú eres el que me necesitas a mí. Aleluya. Porque separado de mí nada puedes hacer, dice el Señor. Aleluya. Pero sí tenemos tiempo para fiestas. Si tenemos tiempo para 15 años, si tenemos fiesta para bodas, si tenemos fiesta para tiempo para baby shower, si tenemos tiempo para andar en la pachanga, si tenemos tiempo para otras cosas, pero para la oración. Aleluya. Para la oración, para los cultos de adoración. Pero cuando estamos predicando queremos convertir a medio mundo y luego, Padre Santo, espero que al final me perdonen. Pero es la pura verdad, hermano. Es la pura verdad. Y por eso Dios está mandando a la iglesia que se arrepienta. A nosotros los predicadores, a nosotros los maestros, a nosotros los que le decimos a otros, pórtense bien, vayan a la iglesia. ¿Y tú? Aleluya. Gloria. ¿Le seguimos o le paramos? Aleluya. Va a ser un juicio justo, hermano. Sí, porque somos buenos. Y voy a ir con los músicos también. Y con los de la alabanza. Aleluya. No es para el diablo. No, sorry. Porque cuando están cantando, oiga, quieren que todo mundo alabe. Y cuando ellos están en la banca, ni levantan las manos siquiera. Aleluya. ¿Sí o no? Pero como estoy como yo ahorita, yo quiero que todos me aplaudan y todo eso. Y cuando estoy ahí, hay que también decir amén, aleluya, gloria a Dios, amén, brother, preach, brother. Échele ganas, adelante. Gloria a Dios. Dios es bueno. Este juicio será un juicio justo. Amados hermanos, porque si hay algo que a Dios le agrada es la justicia.
Porque Él es justo y ama la justicia y el derecho, el cual es señal de su carácter inmutable de rectitud y santidad. Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Y sabe una cosa, que como Él es justo, demanda que nosotros, los que hemos creído en Él y que somos llamados sus hijos, también seamos justos y actuemos con justicia. Miqueas capítulo 6 versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Obra con justicia, mi hermano. Si tú tienes trabajadores bajo tu cuidado, págales lo que debes de pagarles, no los explotes. Págales el jornal que debes de pagarles. Si tú eres una de las personas, aleluya, que debes algo, paga lo que debes. No te hagas, aleluya, el que no sabe, aleluya, porque Dios no se agrada de los insensatos. Aleluya. Deja de ser ratero, deja de ser ladrón, deja de agarrar lo que no es tuyo, paga lo que debes, aleluya. Y no te hagas como que no sé. Tú bien sabes a quién le debes. Aleluya. Amén. Varón, deja de engañar a tu esposa. Mujer, deja de engañar a tu esposo. Aleluya. Hijos, obedezcan a sus padres, porque este es un mandamiento con promesa. Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aleluya. Trabajador, no hables mal de tu patrón. Si no te gusta el trabajo, cámbiate a otro, pero no hables mal de tu patrón. Hónralo porque es tu patrón y de ahí estás comiendo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano, es que todo mundo va a ser juzgado. Aleluya, todo mundo va a ser juzgado. Nadie se va a escapar. Es más, y nadie va a decir: yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Te haces loco para comer a puños. Aleluya. Amén. No hay borracho que coma lumbre. Si tienes un negocio, haz las cosas como deben de ser. Llena tus hojas de impuestos como debe de ser. No le robes al IRS, no le robes al gobierno. Confórmate con lo que ganas y con lo que te van a regresar, si es que te van a regresar. No seas avaro, no seas avaricioso o avariciosa. Confórmate con eso. Aleluya. Pastor, ¿a poco el Señor también va a mirar que chiríen los impuestos? Bueno, ¿quieres esperarte ese día? Tú sabes. Aleluya. Amén. Todo ser humano tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Pero ¿quién será el que haga juicio? Aquel a quien Dios lo levantó de los muertos, Jesucristo. Porque Dios lo designó, Dios lo escogió, Dios lo eligió, Dios lo determinó. Juan 5:32, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo. Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Segunda de Timoteo 4:1, voy rapidito porque tengo todavía muchas citas que hablar, pero dice segunda de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él ese va a ser el juez. Él. ¿Cómo fue elegido o cómo fue designado como juez? Porque Dios dio fe, dio testimonio, lo acreditó, lo aprobó cuando lo levantó de entre los muertos. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, habrá un juicio final, aleluya. Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Será un juicio conforme a las obras. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, que Dios no los va a juzgar por algo que no hicimos. Será un juicio conforme a nuestras obras. ¿Quiénes son los que no entrarán en el reino de Dios? Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién más? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo mundo será juzgado. La iglesia estará en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La iglesia irá al tribunal de Cristo, los impíos irán al juicio del trono blanco. Pero ¿qué podemos hacer, pastor, entonces? Estoy concluyendo. Esforcémonos por vivir siempre bajo el temor de Dios. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vive en el temor de Dios. Piensa siempre que Dios te está mirando. Piensa siempre que Dios te está escuchando. Piensa siempre que Dios está al tanto de las acciones que estás llevando a cabo. Piensa siempre que hay un Dios que está mirando tu conducta. Cuida tus ojos. Honra a tu esposa. No veas el seno ajeno. Honra a tu mujer. Mujer, honra a tu marido. Respétalo. Cuídalo. No lo trates como a cualquier cosa. Hijos, honren a sus padres para que les vaya bien. Vivan en el temor de Dios. Piensen que siempre los ojos de Dios están sobre nosotros. Actúa como si tuvieras a Dios ahí a un lado. Esforcémonos por vivir en santidad. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en la iglesia, sino afuera de la iglesia, en los negocios, hermano, en todas las cosas que hagas. Sé correcto en los negocios. No hagas chuecuras. Amén. No hagas chuecuras. No hagas trampas, porque a Dios no le agrada. Dios detesta eso, porque Él es justo. Huye de la tentación.
Segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La tentación no es pecado, la tentación no es pecado. Malo es caer en la tentación. Huye de las tentaciones. Si sabes que algo te está atrayendo, escápate de ahí. Si sabes que no es agradable ante los ojos de Dios, vete de ahí. No dejes que el pecado te alcance. Huye, corre. Porque todos somos tentados de alguna manera. Y el que diga que no es tentado es mentiroso. Todos somos tentados de alguna manera. La persona que era un mujeriego en el mundo sigue siendo lo mismo ahora con Cristo. O sea, no se le quita esa maña a menos que deje que Cristo reine en su corazón. Aleluya. Amén. La persona que era ladrón antes batalla con eso también. Padre Santo. Decía Juan Carlos en una ocasión que en una tienda un hombre se le ocurrió poner una moneda, pero la pegó en el escritorio y puso una cámara, y todos los que llegaban ahí, ¿qué cree que hacían? Le rascaban a ver si estaba pegada. Aleluya. Amén. El que le gustaba agarrar lo ajeno sigue batallando con eso, ¿o no? No diga que sí, porque ya vamos a ver quién es. No. Pero que el que le encantaba, mire, empinar la jarra, ¿por dónde cree que el diablo lo va a tentar? Por ese lado. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Espero que al final me saluden, hermano. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, aléjate del pecado, aleluya. Alejémonos de las malas compañías. Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Déjame decirle lo que dijo uno de los hombres, de los ladrones más temidos del siglo XV o del siglo XVI, que fue condenado a la horca. Cuando lo llevaron para ahorcarlo, dicen que él le pidió a la gente que lo iba a ahorcar: déjenme decirle una palabra a todas estas personas, por favor. Y cuando le dieron la oportunidad para que hablara, dice: yo voy a ser ejecutado porque fui un ladrón de los más temidos de este tiempo, pero déjeme decirle que yo no comencé robándome un banco, yo comencé robándome un alfiler. Así comenzó mi vida delictiva. Lo que quiere decir, amados hermanos, que todo comienza por poquito, pero poco a poco, si no tenemos cuidado, eso nos va llevando a hacer cosas más. El adúltero no comienza mirando pornografía, sus ojos le empiezan a mirar, y de ahí empieza el problema a llenarse. La persona que es ladrona no empieza agarrando grandes cantidades, empieza agarrando una cora, después $1, después $5, después $10, y poco a poco se va. Y si su corazón no es transformado, entonces termina haciendo cosas mayores. Huya de todo eso. Y si por alguna razón hemos pecado, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:7, aleluya. Por tanto, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, sepa que tenemos abogado en para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Aleluya. Todos necesitamos arrepentirnos cada día, hermano. Yo mismo necesito arrepentirme cada día, porque no hago lo que Dios quiere que haga. No le busco como Él quiere que le busque.
Me dedico más a mis cosas y a Él lo dejo al último, si hay tiempo, si acaso puedo. ¿Cómo está usted tratando a Dios? Como alguien va a comer y ahí le ponen, ¿cuánto quiere dejar? 15, 19 or 20. Y para que no crean que somos tacaños, ponle el 20. Y en la iglesia no quieres dar ni el 10. Y tratas a Dios como si fuera un mesero. Dijo aquel periodista de un programa de Miami, Florida, se tuvo que decir y se dijo. I'm sorry. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo mismo tengo que arrepentirme, hermano, y decirle a Dios que me ayude y que tenga misericordia de mí. Yo no sé si alguien más tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios por algo, pero si usted es uno de ellos, vamos a abrir el altar y usted venga al Señor, si usted lo quiere hacer. Si no, no hay ningún problema, que al fin que Dios nos conoce y sabe todas las cosas, porque a Él no lo podemos engañar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Póngase de pie. Agradezco, Señor, por esta tu palabra. Ruego, oro y pido, Señor, que esta palabra tal vez un poco dura, un poco brusca, pero Señor, a veces nos conformamos tanto a una manera de ser y de vivir y nos olvidamos de que usted es santo y nos olvidamos de que usted es justo. Padre, perdóname a mí también, Señor. Escudriñame, prueba mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad, Señor, y guíame en el camino eterno. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que tu Espíritu noble me sustente. Perdóname, Señor, perdóname, porque tal vez no he hecho cosas malas, pero tampoco he hecho cosas buenas. Y tu palabra dice que el pecado es para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Perdónanos, Señor.